Hola a todos nuestros ya seguidores, ya por más de 3 meses que empezamos este programa, así que hemos ido formando ya un grupo bastante lindo de gente que está escuchando este programa, viéndolo, bueno, a través de la señal de Radio Hoy, www.radio.cl, canal 194 de Zapping, también estamos en YouTube, así es que hoy tenemos mucho que conversar, tenemos una invitada de lujo. Eh, Ella, aparte de consteladora familiar, estudió con Rafael Allende y Brigitte Champetier, Champetier. Champetier, ¿cierto? También es acupunturista, eh, es instructora de Qigong, eh, también hace biodecodificación, numerología tántrica, en fin, tantas herramientas que usas en tu consulta, también acupunturista, si que no lo dice, no lo dije, parece que sí. Sí, Así que me gustaría que vayamos conversando de todas estas herramientas y, bueno, también algo súper interesante que comparto contigo, que tú fuiste contadora, eres contadora, auditora, ¿cierto? Y trabajaste casi 20 años en eso hasta que te empezaste a dedicar a las terapias. Y yo soy constructor y trabajé también 20 años de constructor hasta que dejé completamente. Así que no sé si quieres contarnos un poco cómo se dio esto de dejar de una profesión tan de números y tan como estable y también todo el tema como de la estabilidad económica que eso te daba a abrirte a las terapias y finalmente hoy día dedicarte completamente a esto. ¿Cómo fue que llegaste a esto? primero que todo, Juan Francisco, gracias por la invitación. Feliz de estar acá conversando con ustedes, un honor. Y te cuento un poquito, sí. Mi primera profesión es contador auditor y la vida me fue moviendo de a poquito. Partí con acupuntura buscando alternativas para mi madre, Ya, que tenía dos enfermedades o condiciones autoinmunes, que es la fibromialgia y el lupus. ya, Y mi mamá se medicaba muchísimo, ¿ya? Y en realidad la mejoría que tenía era paliativa, ¿no? En esta búsqueda llegué a la acupuntura ya. y mi madre tuvo un cambio radical en su calidad de vida con la acupuntura. Ahí fue la primera alerta. Y yo dije, esto lo quiero estudiar. Yo ahí todavía estaba trabajando como contador auditor, eh, pero ocupé mis fines de semana, empecé la formación, eso me permitía trabajar ahí. Y lo más bonito fue que mi mamá también decidió estudiarla. Mi madre, a través de los entendimientos que tuvo de lo que era su condición, eh, empezó a estudiar conmigo. Acupuntura. Estudiamos juntas, ¿sí? Estudiamos juntas, mi mamá con todo lo que significaba, lo que tenía, los dolores, la inflamación del cuerpo. Terminó su carrera junto conmigo por los cuatro Son años. varios años, ¿no? ¿Cuántos Y años son? 4 años en total con la Mira, toda una práctica. carrera, claro. Sí, tienes que tener 1000 horas de práctica clínica, eh, y todo eso lo hicimos juntas. Mi mamá hoy día no se medica, no toma ningún medicamento, se Mm, mantiene con acupuntura. Y bueno, yo soy de San Antonio, del puerto de San Antonio, y mi mamá atiende el centro allá. Ella abrió ya, su consulta y trabaja allá. Y ya. yo seguí, pues, cuando ya empiezas a tener Sí, entendimientos, ya la medicina china te cambia toda la mirada. A mí por lo menos fue eso, mirar a la persona, mirar la salud desde otro lugar, no mirando la enfermedad, sino mirando el conjunto. Eh, Ahí partí. mm, Luego la vida me fue llevando por las constelaciones como consultante primero, ya conocí a Rafael como consultante y mi sistema se movió tanto con la mm. primera sesión que ya la tercera, en un rayo más o menos de 3, 4 meses, bueno, Rafael, que era mi maestro, me invitó a estudiarla. Ya. Y ahí empecé también con este. ¿Y cuántos años estudiaste constelaciones? ¿Cómo es la eh, formación? Hasta la formación dura 3 años, Ya. pero yo he seguido especializándome, porque mi idea también en algún momento es abrir escuelas. Para eso es harto más estudio, ¿ya? Pero como constelador es 3 años. Y
seguí trabajando con Rafael después. De ser alumna, formaba parte del equipo del Rafa, hasta que, bueno, él falleció el año pasado, en octubre. Y yo he seguido con esto que al final no es para mí, no es solamente una herramienta terapéutica. Claro. Las constelaciones terminan siendo un estilo de vida y es lo que ha ido guiando mis decisiones finalmente, de manera más consciente. Estudié también biodanza a la par, Chikung con Lucas Estrella. Soy muy busquilla también, de cuando voy entendiendo algo, me gusta profundizar en los conocimientos y probarlos en mí. Ya no me quedo con la teoría, sino por lo general parto como consultante y luego decido estudiarla. Cuando voy viendo la experiencia digo, aquí hay algo. Y así me he ido guiando y estuve varios años trabajando en oficina y atendiendo a mis pacientes después de las 7 de la tarde. Claro, Ah, yo digo que eso es como Clark Kent y Superman, porque ya a mí me pasó lo mismo. Yo también estaba, de día era constructor civil, a cargo de obras, de empresas, y en las tardes paciente, los sábados. Es muy bonita esa etapa. muy bonito. Y claro, y la gente te dice, mis compañeros de trabajo me decían, pero ¿y de dónde saca energía? ¿Y cómo? Y la verdad es que para mí yo terminaba la oficina eh, y era como un gusto sabía que tenía pacientes y llegar a eso. Entonces, no terminaba cansada, pero llegó un momento en que ya la cantidad de personas o de consultantes fue creciendo y ya hace 2 años di el salto. Claro. Y ahí, con todo lo que eso significa, que tú sabrás, sí, Sí. sí, sí, el cambio también, con todo lo que eso significa, pero muy, muy contenta de la decisión. Hay una convicción en mí que dice, no, esto es. Muy Sí. agradecida de la vida anterior, de a qué me dedicaba, me gustaba también, pero acá esto es hoy, esto es, y completamente ahí segura de que es el camino y me siento muy tranquila y muy guiada. Me va, me voy dejando guiar. Esta Sí. entrevista es también una de esas sorpresas, de esos regalos para mí. Es muy bonito cómo bueno, en constelaciones se ve harto eso, como el tema de las sincronicidades, ¿cierto? Porque es como el campo finalmente es más grande que la persona como a nivel consciente está viendo algo Eso y es. se van dando esa sincronía. Es bien bonito. Me gustaría que nos detuviéramos un poco más y nos adentráramos en las constelaciones, porque es un tema súper apasionante. Eh, Antes de entrar, vamos a ir a escuchar una canción de los Beatles para ya después, de vuelta a la canción, meternos full en profundizar en las constelaciones. Así que ahí Perfecto. vamos a escuchar a los Beatles. Vamos ya de vuelta de escuchar a los Beatles. Y antes de la pausa, Dani, te decía que quería que nos metiéramos bien en el tema de constelaciones. Yo te comentaba y también, bueno, antes del programa te mandé una sesión mía. En bioenergética nosotros y en microbioenergética usamos mucho algunas herramientas sin ser full constelaciones, porque en el fondo todas las enfermedades son procesos en el cual el cuerpo se está adaptando a buscar cómo resolver un conflicto, ¿cierto? Un conflicto biológico. Y por lo general los niños, como aún no tienen vivencias propias, la experiencia que yo tengo siempre es que desde un resfriado común a enfermedades más complejas, siempre es prácticamente el 99% es transgeneracional. Y sale mucha información transgeneracional. Y bueno, la sesión que te mostraba hoy día era como el aspecto que está más excluido de esa niñita en particular, es lo que más está expresando en los síntomas. Entonces, me interesa mucho, me interesó mucho, sobre todo cuando supe que íbamos a tener esta conversación hoy día, eh, ver el tema de las constelaciones y
como que nos abra un poquito más el mundo de esta herramienta. Hay mucha gente que no la conoce o gente que ha escuchado, pero ver en el fondo qué son las constelaciones y cómo se trabajan y cuáles son la aplicación que pueden tener. Eh, claro, mira, las constelaciones lo que hacen, vienen a entregar una nueva mirada, ¿ya? Eso es lo primero. Amplía la mirada que nosotros traemos de nuestros propios conflictos, de mirarlo también muy de manera individual, a mirarlo de forma sistémica, ¿ya? Constelaciones es una terapia sistémica, donde eh, cada persona, cada miembro del sistema está ocupando el lugar. Eso es lo primero, ¿ya? Si falta, si ocupamos un lugar que no nos corresponde en el sistema, la vida te empieza a mostrar conflictos, ¿ya? De distintos tipos en nuestra propia vida. Entonces, lo primero es, hay gran cantidad de personas excluidas hacia atrás, ¿ya? Lo que tú estabas explicando recién, de eso que la memoria, ¿ya? Hay muchos excluidos. En constelaciones hablamos de los excluidos del sistema, ¿ya? Lo que te dicen las constelaciones es que además de, claro, la herencia genética, que nosotros podemos tener tu color de ojos, rasgos ya físicos, hay algo que es como el ADN emocional del sistema familiar, ¿ya? Es la memoria. Entonces, lo que viene a mostrar es que nosotros no nos movemos solamente, primero, no solo del consciente, porque la parte consciente es una mínima parte, sino que dentro de esta parte inconsciente de la mente está guardada también la memoria de los que vivieron antes, ¿ya? Y lo que dicen las constelaciones es que todo aquello que no quedó resuelto, que no se entendió, que no pudimos reconciliar, queda como abierto. Es un ciclo, es un aprendizaje que nuestros ancestros probablemente no lograron, ¿ya? No lograron, aquí está, no lograron eh, Resolver. entender, resolver. Ya. Por lo tanto, así como efectos prácticos, es como si quedara esta nube, esta memoria ahí flotando. Y lo que pasa es que generaciones siguientes, a veces subsiguientes, toman esta memoria, toman este conflicto de la familia que no fue resuelto. Eh, Dentro de eso hablamos, por ejemplo, de las intrincaciones. Yo puede que a lo mejor no conocía a mi abuela Mm. o no conocía a mi abuelo, pero estoy repitiendo exactamente los conflictos o los desafíos de vida que tuvo ella. ¿Ya? ¿Por qué lo hacemos? Muchas veces lo hacemos por lealtad, ¿ya? Y decimos lo que en constelación le llamamos un yo como tú. Como tu abuela, por ejemplo, no pudiste realizarte en pareja, yo tampoco. Como tu mamá, no puedes tener una buena salud, no puedes realizarte ni mantener tu salud, yo tampoco. Entonces lo que muestran las constelaciones es que cuando somos pequeñitos, ¿ya? Primero, desde la época, desde que somos concebidos, nosotros vamos guardando información. Que no nos acordemos no quiere decir que no está. Entonces, dentro de nuestros desafíos de vida, ya nuestros aprendizajes, si bien hay una parte que tiene que ver con mis experiencias, con tus experiencias de niño, por ejemplo, ya desde que fuiste concebido, tu infancia, tus creencias, la programación que recibiste, mandatos de los padres, etcétera. Además de eso, nosotros estamos tomando esta memoria que viene de antes y que no tenemos idea que la estamos tomando. Me ibas a preguntar algo. No, es que me quedé porque, como los dos sabemos un poco de esto, pero hay, por ejemplo, tú hablaste de los excluidos. Una persona que no tiene idea de constelaciones puede decir, bueno, pero Ya, ¿qué es un excluido? ya. Es una persona que ha sido rechazada por el sistema familiar, ¿ya? Todos los sistemas familiares eh, tienen una conciencia moral, ¿ya? A lo mejor un sistema familiar es más conservador, a lo mejor desde las creencias religiosas, a lo mejor más liberal, independiente, ¿ya? Todos tienen una conciencia moral
Entonces, cuando hay algún miembro del sistema que va en contra de esa conciencia moral, sea, y te voy a ir poniendo ejemplos, ¿ya? Porque tengo alguna adicción, ¿ya? Y yo trabajo mucho con adicciones también dentro de mis consultantes. Y cuando miramos, sea el alcoholismo, droga o lo que sea que está mostrando la adicción, resulta que papá, abuelo, bisabuelo también traían lo mismo. Y Claro. cuando vamos al movimiento de constelación, y de ahí voy a explicar cómo es esa última parte, eh, resulta que eh, el sistema rechazó a ese bisabuelo de lo que está mostrando y dijo, no, ¿sabes qué? A nosotros no nos gustan los adictos. Tú no perteneces, tú no eres parte de la familia. Hay un rechazo de aquello que no nos gusta y lo que venimos haciendo culturalmente es sacar la pieza, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con el sistema familiar, Juan Francisco? Que el sistema, hay una memoria que es más allá de lo que nosotros tenemos, ¿ya? De la individual. Hay un entendimiento, hay una inteligencia. Y la razón de ser de un sistema familiar es, en mayúsculas, la vida, ¿ya? Transmitir, sea transmitir la vida, es decir, tengo descendencia, ¿ya? O tal vez dentro de mi destino no está transmitir la vida de esa manera, pero que todas mis acciones vayan en pro de la vida, ¿ya? Entonces, la vida es una palabra en mayúsculas del sistema familiar. Por lo tanto, si hablamos de lo sistémico, ¿qué pasa si a un sistema cualquiera, pongamos un sistema computacional, yo le saco las piezas? Se me ocurre ahí, le empiezo a sacar piezas, ¿ya? Va a pasar que va a empezar, si no le saqué una pieza vital, va a empezar a funcionar con problemas, ¿ya? Y lo otro es que probablemente la vida útil de ese sistema se va a cortar, ¿ya? Entonces, cuando nosotros venimos estudiando generación tras generación, tomamos la pieza y la sacamos, el sistema dice, aquí hay un conflicto, ¿ya? Me sacaste la pieza y yo esa pieza la necesito para mantener la vida del sistema. Cualquier cambio que yo hago, alteración de no respetar el orden que tiene, me va a afectar. Entonces, ¿qué hace el sistema? De alguna manera, los miembros del sistema, alguien de una generación siguiente, va a elegir reponer la pieza. Claro. Y por ejemplo, puede ser Pero una inconscientemente. Claro, inconscientemente, ahí hablamos del amor arcaico, claro. de nuestro amor arcaico. Inconscientemente decimos, papá, por amor a ti, yo también voy a ser adicto, Claro. ¿ya? Ahora, ahí yo te estoy poniendo un ejemplo de una adicción, pero esto pasa con todo, ¿ya? Eh, y hay conceptos que tal vez son más difíciles incorporar con la sociedad, ¿ya? Porque yo puedo decir, claro, a lo mejor podemos mirar con compasión a alguien que sufre una adicción, ¿ya? Pero si ponemos otros casos que son más difíciles, ¿ya? Y que socialmente son más enjuiciados. Mm, La palabra clave, Juan Francisco, ¿cómo excluimos? Es mm, a través de los juicios. mm, Esa es la palabra, ¿ya? claro. Entonces, cuando miramos todo y esta persona logra ver en una constelación que lo que viene haciendo es repitiendo la historia de sus ancestros, ¿ya? Logra mirar y decir, ¿saben qué? Me doy cuenta que yo no estaba viviendo mi propia vida, yo estaba tomando sus dolores, yo estaba repitiendo su historia. Ahora me doy cuenta y les devuelvo lo suyo. Y también es desde la humildad, ¿ya? Porque a veces nosotros enjuiciamos incluso a aquellos ancestros que no conocemos. Si Claro. mamá me contó que el abuelo era de tal manera, si me contaron que, entonces, incluso nosotros hemos tendido a enjuiciar cosas de las que ni siquiera sabemos, que no vivimos. Entonces aquí es decir, mira, yo no estaba en tu lugar, ¿ya? Ustedes vivieron esto, veo tu destino, veo lo que tuviste que pasar, pero tú también perteneces. A mí te Ese diría, es el Clau, rol. em,
Claro, a mí me pasó una vez también con una persona que, con el tema del lugar que ocupan, ¿cierto? Que tenía, no me acuerdo, muchos problemas que se manifestaban en lo económico, pero no me acuerdo bien en qué es lo que era. Sí, sí. Y claro, yo, como te decía, yo no es que yo haga una constelación, pero a veces en el mismo rastreo bioenergético aparece una información, ¿cierto? Entonces, porque yo voy preguntándole al cuerpo y el inconsciente va diciéndome directamente. Y, y salía que la mamá había tenido un aborto antes. Sí. Y esta persona no tenía idea. Y entonces, yo le digo esa información, entonces él después corroboró y la mamá le dijo, sí, claro, yo tuve un Sí. aborto antes que tú, qué sé yo. Entonces, esta persona toda su vida pensó que era el mayor y era el segundo hermano. Claro. Entonces, eh, claro, mientras estuviera en el lugar equivocado en el sistema, esa persona no iba a poder armar una vida porque no estaba parada en el lugar correcto. Estaba en el lugar de la vida del mayor cuando su lugar era el segundo hermano. Él tiene un hermano mayor. O sea, había una jerarquía que estaba sistémicamente estaba negada. Fue Sí. súper impresionante porque esa persona después de eso pudo empezar a superar sus problemas económicos. Soy yo. Sí, eso pasa mucho. Eso tiene que ver con el orden, Claro, ¿ya? Con el orden del sistema. Pasa también, se ve mucho eso de que hay un hijo antes de mí, ¿ya? Y yo no tenía idea, hay otro hermano. Se ve también cuando de repente, claro, yo soy soy hija del segundo matrimonio o del primero, y después papá se casó y tuvo otra familia y esa familia yo la tengo completamente excluida porque puede que claro. esté enjuiciando que papá dejó a mamá, etcétera. Eso también hay exclusión de hermanos, pero hablando del orden, pasa también cuando decidimos tomar, por ejemplo, el rol de papá de nuestros padres. Ahí hay algo que se da muchísimo en constelaciones, ¿ya? Yo tomo el rol de mamá o tomo el rol de papá de mi papá o de mi madre, ¿ya? Y eso es como, mira, no tengo nada chiquitito acá, pero acá, voy a poner el mouse. Este eres tú, que eres pequeñito, y atrás, el orden es, atrás de ti están tus padres, Claro. atrás está abuela, abuelo, todas las generaciones están atrás de ti, porque tú necesitas todo el camino libre para tu propia vida, Claro. para tu descendencia o para tu vida laboral, para todo lo que tenga que ver con tu desarrollo de vida libre. Pero ¿qué pasa si este niño o esta niña se pone detrás de mamá? Eso es lo que Claro. se ve en las constelaciones. ¿Ya? Claro. Me pongo acá y fíjate que lo que pasa de fondo es, No no tiene puedo futuro. avanzar, ¿no? Claro. Porque mamá está adelante o papá. Y en constelaciones también, bueno, ahí se habla mucho de tomar a los padres, que es un gran tema en las constelaciones. ¿Ya? Gran Vamos a, tema. vamos a hacer una pequeña pausa. Ya, Está muy entretenido esto. Vamos a ir a comerciales y vamos a volver para seguir profundizando en esto que está muy, muy bonito. Así que súper. vamos a unos comerciales y Vamos. volvemos unos minutitos. Hola, acá estamos de vuelta ya con Daniela Fredes, que es consteladora, entre muchas otras herramientas que ella usa en su práctica terapéutica, pero estamos muy, muy, muy entretenidos y muy profundo en esta conversación de las constelaciones. Y antes de ir a comerciales, estábamos conversando un tema que yo creo que está bueno haber parado antes porque ahora nos metemos con Tuti, que es el fondo, lo que decías tú, tomar a los padres, cómo los niños a veces hacen promesas inconscientes a muy corta edad de decir, yo me voy a hacer cargo de mi mamá, yo me voy a hacer cargo de mi papá, y después no avanzan en la vida, eso es de tomar a los padres. Así que me gustaría que profundices más en eso. Ya. Hay un concepto muy importante que es tomar a los padres, ¿ya? Y tomar a los padres tiene que ver con mayormente tres cosas, ¿ya? Uno es darle al padre el lugar que le corresponde. Esto que yo te estaba diciendo, si tú eres mi madre, no eres mi hija, ya tú eres mi padre. Pero, por ejemplo, para una persona que tuvo el padre ausente, ya, o que no los conocí, o que soy adoptado, puede que eso sea un gran desafío de vida, ya. Sobre todo, además, si yo he tenido juicios de niño, si no conocía a papá, si no conocía a mamá, tendemos a decir, este no es mi papá, o yo no tengo papá, ¿ya? Entonces, el primer gran desafío es poder dar al padre el lugar que corresponde. Sí, este es mi padre, esta es mi madre. Yo vengo de ahí, ¿ya?
Segundo, es poder agradecer la vida que tengo. Es poder agradecer a papá y mamá por entregarme la vida. Y a lo mejor de todas las consultas que yo veo, tú ves que a veces las personas dicen, yo no tengo nada que agradecer a mi papá, ¿ya? Porque han sido profundamente dañados, porque no están, etcétera. Entonces ahí el desafío de la persona y del constelador a donde va con el consultante es a que la persona pueda, si no, pueda decir, si no tengo nada que agradecer, tengo esta vida. Y esta vida me ha generado que yo puedo desarrollarme en este trabajo, que yo tengo mis hijos, tengo mis nietos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Todo lo que la vida ha significado para mí, poder agradecer eso. Ni siquiera te dice, oye, agradece porque son tus padres. No, es, me dieron la vida, ¿ya? Y la última parte, que puede ser eh, compleja, depende del nivel en el que nos vamos moviendo, es no enjuiciarlos. Lograr no enjuiciar a papá, no enjuiciar a mamá. Y a veces, Juan Francisco, pasa que mentalmente decimos, oye, ya, si yo he hecho terapia, he hecho entrenamiento de coaching, he aprendido cosas y digo, mi papá tuvo esas herramientas, no podía hacer otra cosa. Lo entiendo desde acá, pero resulta que me vuelvo a encontrar con papá y me saltan todas las alertas y aparece. Entonces, ahí eh, el desafío es, no se trata, y esto lo quiero aclarar porque hay mucha información también dando vuelta, de las constelaciones. No se trata de tienes que tomar a papá y a mamá porque son tus padres, solo por el hecho, ¿ya? No se trata de seguir mirando a papá y mamá como si fuéramos niños, ¿ya? Es la mirada, es poder mirar a papá y mamá como seres humanos. Han sido seres humanos como lo eres tú y han tenido sus desafíos de vida y traen una carga. Siempre fue más difícil, sobre todo en el tema emocional, las generaciones anteriores. Nosotros hoy día nos beneficiamos de lo que es la terapia, está todo esto, las constelaciones, los entendimientos, pero como decían antes, Claro. era chuta, avanzar y la vida es así. Entonces, es poder ver a papá y mamá como seres humanos, es poder mirarlos con compasión. Y si logro, incluso si papá no lo tengo cerca o papá no lo conocí, poder reconocer, la constelación te busca traerte a la realidad. Cuando decimos yo no tengo padre o yo no tengo madre, eso es una ilusión. Es algo que ha sido creado desde mi experiencia de vida, desde mis juicios, desde mis dolores. La constelación te muestra, no, mira, aquí hay dos personas que se juntaron para que tú estés acá, ¿ya? Entonces, poder tomar a los padres tiene que ver con tomar mi propia vida. Son la fuente que me creó. Independiente de las creencias que podamos tener, hay algo que es una realidad. Papá, mamá, me crearon. Eso, desde ese lugar, y toma el tiempo que tome. No se pueden acelerar los procesos. No puedo porque me pasa mucho con los consultantes que a veces cuando entienden esto, buscan ir a la relación al tiro. Y después a la siguiente sesión, chuta, vuelven peor porque dice, pucha Daniela, yo quise, pero resulta que mi papá sigue siendo igual, mi mamá sigue, y nos pasa por ahí, No, ¿ya? es adentro tuyo. Exacto, es internamente reconciliar, poder mirarlos de verdad como personas, como seres humanos que también tienen sus temas. A lo mejor mamá y papá no van a cambiar y no tienen necesariamente que hacerlo. Es la mirada que tengo yo hacia ellos. Y las constelaciones también buscan que la persona tome su autonomía. Yo puedo mirar, es como mirar, mira, acá está todo lo que hay atrás, por mirarlo de alguna manera. Papá, mamá, toda la ascendencia que traigo, todos los dolores, todos los sacrificios, todo lo que vivieron, los miro con amor. Todo fue como tenía que ser. Yo estoy aquí porque todo eso pasó. Entonces, honrar y decir gracias, pero de aquí en adelante yo tomo mi vida. No necesito seguir. Cuando nosotros tomamos, por ejemplo, que te decía, el niño que hace de papá de sus padres,
está de alguna manera la arrogancia. Y puede sonar fuerte esa palabra. Dice, ¿cómo? Si yo lo hago por amor a mi mamá, yo lo hago por amor a mi papá. Pero de fondo hay una arrogancia porque uno piensa que papá y mamá no pueden con lo suyo. Claro. Yo chiquitito, que en el fondo el sistema habla de también el orden, las jerarquías, papá y mamá son más grandes. Mm. Y ellos pueden con sus cargas. No quiere decir que no podemos, obviamente, cuando papá y mamá van avanzando en edad, podemos cuidarlo. A lo mejor nos toca el rol de ayudar a papá y mamá, pero siempre desde hijo, Claro. siempre desde tú eres mi padre. Entonces, ahí muchas veces cuando hacemos el orden, la persona, ya te voy a explicar a grandes rasgos con qué tiene que ver mamá y con qué tiene que ver papá. Las constelaciones te dicen, si yo logro tomar bien a papá, papá tiene que ver con mi vida laboral, Mm. con, pero con mi realización en el trabajo, no solo con tener trabajo. Es Mm. decir, yo siento que esta labor que estoy desarrollando es realmente lo que a mí me llena. Siento que estoy siendo un aporte, me siento realizado Mm. y la retribución que tengo por ese trabajo es la que yo siento que tengo que tener, ¿ya? Debería tener. Realización en el trabajo es papá. Yo veo muchas constelaciones a veces que viene la persona por trabajo y con la pregunta, ¿cómo es tu relación con tu padre? Y ahí aparece padre excluido, Claro. padre muy enjuiciado, ¿ya? No he podido tomar esa fuerza, esa energía de papá. Papá también tiene que ver con la fuerza de voluntad, Mm. ¿ya? Empiezo algo y lo termino. No empiezo un proyecto y de repente se ve que la persona empieza uno tras otro y pasan cosas que para mí pienso que es externo. Chuta, sucedió esto y se me cae. No, lo que está mostrando esa situación es papá, papá excluido, papá no tomado, papá enjuiciado. Y la salud mental también tiene que ver con papá. Mm. Me ataste la mano. No, no, Ah, está avisándole a Juanito que vamos a seguir de largo, no vamos a ir a canción porque ah, está muy buena la conversa. ya, perfecto. Entonces, papá, hay esos tres aspectos muy importantes que tienen que ver con poder tomar a mi padre, ¿ya? Mm. Mamá, que me va a mostrar todo lo que es dinero, el tema económico, todo lo que se traduce en el factor dinero, economía, es mamá, Mm. ¿ya? Si yo no he podido tomar a mamá, el dinero me lo va a mostrar. Mm. Y a lo mejor me va a llegar, pero se me va muy rápido, paso Mm. endeudado, no me llega, tengo conflictos con el dinero, resulta que miramos, Mm. mi mamá está excluida, o es una mamá muy dura que yo no he podido tomar, o no la conocí, etcétera. Mamá también tiene que ver con la salud, pero la salud, sabemos que la salud obviamente física, mental están relacionadas, pero en términos de constelaciones, lo mental es papá y lo físico es mamá. Mm. ¿Ya? Mamá me está mostrando eso, me está mostrando que no ha podido tomarla. Constelaciones, por ejemplo, cuando han habido tres generaciones que no han podido tomar a mamá, aparece el cáncer, Mm. ¿ya? Es muy, 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 mucho, se repite mucho, ¿ya? Cuando no he podido tomar a mamá. Y lo otro que me va a mostrar a mamá, si es que la he tomado o no, son mis vínculos, sobre todo la pareja, ¿ya? La pareja me va a mostrar eh, los vínculos, el vínculo que tengo con mamá, la relación en realidad, la mirada que tengo a mamá, ¿ya? Mamá es el primer vínculo que yo tengo con la vida, Claro. o sea, parte de ahí, por eso mamá tiene que ver con los vínculos. Entonces, no se trata de querer tomar a mamá y a papá porque estos aspectos tienen que liberarse en mi vida y yo veo, eh, es un, es un desarrollo interno paulatino se va Mm. dando, ¿ya? Mm. Cuando para poder hacer eso, yo necesito abrirme a la vida, Mm. yo necesito humildad, Mm. necesito bajar a lo mejor de esas creencias o de esas expectativas que también tenemos. A veces decimos, escucho mucho, la familia debería ser así. Mm. Oye, mi familia es súper disfuncional, la familia debería apoyarte, la familia... ¿Quién dice que la familia debería ser de tal o cual forma? La familia es como es y nosotros venimos eh,
de alguna manera a reconciliar, a entender, a sanar cosas que vienen de mi propio sistema familiar. Lo hacemos a nivel inconsciente. Entonces, eso es papá y mamá, a grandes rasgos. ¿Ya? Y qué sabiduría tiene, porque cuando uno ve, por ejemplo, los orientales, este culto que tienen de los ancestros, ¿cierto? Los japoneses, Claro, que tienen su altar no son dioses, sino que son todos los ancestros y esto, cómo la importancia que le dan al lugar de los abuelos. El abuelo tiene más jerarquía que el padre y el padre más jerarquía que los hijos y respetan, pero a rajatabla la jerarquía. Y nosotros en Occidente es como que no hemos olvidado de la importancia de la jerarquía y del orden. El hermano mayor con respecto a los menores, o sea, entender cuál es tu lugar te da una potencia para poder pararte en la vida, pero claro, si nadie te lo dice, ¿cómo te lo das cuenta? Si aparte no es parte de la cultura. no, claro. Claro, y hoy día se ve mucho los hijos, yo lo veo mucho, que le dan órdenes a los padres, ya cuando son Claro, más grandes. Entonces, claro. claro, nos vamos construyendo de acuerdo a lo que vamos entendiendo, pero acá las constelaciones te muestra esto tremendo que viene a ayudar a mover nuestra vida, a permitirnos avanzar, a desatar nudos. Es como con cada constelación, Juan Francisco, vamos desatando un nudito. De repente, a lo mejor las constelaciones no es algo que, no es como una terapia psicológica, ¿ya? Que necesito ir una semana a la otra. No es, de repente tú puedes ir a una constelación y había un tema puntual que necesitas trabajar y se desbloqueó con una. Y a lo mejor más adelante quisiera, tal vez no quiero y lo dejo hasta ahí. Hay gente que se mantiene haciendo constelaciones cada cierto tiempo. Primero viene por una cosa, se va liberando eso y a medida que vas haciendo constelaciones, eh, vas aperturando algo. Todo el trabajo que hace constelación trabaja la cajita del inconsciente, ¿ya? Es como que yo siempre lo explico así, como que estuviera más blandito. Cuando vas a hacer una constelación, eso está como más flexible y ahí es donde entra. Entonces, en resumen, constelaciones es aceptar la vida como es, eh, empezar a dejar las resistencias, porque por resistir cosas que no son como nosotros quisiéramos que fueran, nos las hacemos más difícil. Aparte que es tan importante entender que uno tiende a verse como un individuo que está separado. Yo soy como soy porque soy. Y Sí, siempre fui así. Mucha gente como, bueno, hay todo un tema con respecto a las creencias, a la certidumbre, ¿cierto? Pero en el sí, fondo decir, ya, yo soy así porque soy así. Y no tiene nada que ver con nadie. Pero uno es parte de un sistema y el ADN no solamente viene con los rasgos físicos, como hablábamos un rato, sino que viene con todo el árbol emocional de muchas generaciones. Y así es como, por ejemplo, en familias vemos enfermedades que son familiares. Ah, mi familia, a todos les da diabetes a los 30 años. Y nadie se pregunta, ¿pero por qué? ¿Qué aniversario están cumpliendo los 30 años? ¿Qué pasó? Y las constelaciones te permiten buscar eso, que a lo mejor hace 3 generaciones, a los 30 años, un bisabuelo, eh, algo pasó a los 30 años y después todos empiezan a repetir ese aniversario biológico. Entonces, muchas enfermedades vamos solamente a buscar, que es súper necesario hacerlo, la parte médica, que una cosa no quita la otra, pero entender, a ver, ¿por qué en mi familia todos hacen diabetes a los 30 años? ¿O por qué en mi familia los hombres mayores se quedan pelados? ¿O por qué? Y todo eso es súper sistémico. Y lo que yo te decía también hace un ratito, cuando estábamos en comerciales, a mí me toca ver mucho, a veces, mujeres que les cuesta el tema del parto y tienen que ir a cesárea. Muchas veces es sistémico eso, o sea, no es ella, sino que la mamá, la abuela. Y cuando yo le hago ver eso, me dice, claro, mi mamá tuvo no sé cuántas pérdidas, mi abuela tuvo también pérdidas. O sea, son informaciones que vienen del sistema y se van a expresar en esa persona como una continuación de un drama que a lo mejor tiene 3, 4, 5 generaciones. Entonces, la constelación te permite poder trabajar todo eso y verlo. verlo y ahí la persona puede mirar y puede integrar. Finalmente la constelación lo que Claro, busca es mirar todo de manera integral, integrar, no excluir, que es como claro, venimos, hacia allá va. claro. El movimiento de los patrones que venimos repitiendo también, la exclusión es volver a, mira, está todo esto, pero primero es quedarme con lo mío, ya, actuar desde mi lugar y te devuelvo, pero Mm. también integrarlo.
Cuando tú dices, ustedes también pertenecen, que es una frase muy poderosa de constelaciones, lo que hace es volver a integrar esa energía. Por lo tanto, ya no está excluida y no tiene que volver a repetirse. Es impresionante. Cuando hacemos constelaciones, liberamos también generaciones futuras. Yo no solamente estoy soltando algo mío, sino que libero para las próximas generaciones. Claro. Hay algo importante. Yo no puedo hacer, por ejemplo, constelación. Yo puedo hacer constelación por los hijos, ¿ya? Tú podrías hacer por los hijos cuando corresponda, ¿ya? Cuando es algo sistémico, no cuando voy contra la voluntad del hijo. Claro. Cuando es algo sistémico puedo, pero no puedo constelar por mamá, No. no puedo constelar por papá, ¿ya? Papá sí podría por nosotros. Claro. Entonces, es integrar, es empezar a decir, ¿sabes qué? Sí, esto pasó, yo no tengo nada que juzgar ahí, ustedes sí pertenecen. Gracias. Y cuando logramos actuar desde la aceptación y la gratitud, todo cambia, todo se mueve. Aparte, qué bonito, desde el punto de vista de la biodecodificación, la mayoría de las enfermedades tienen que ver con estar en una fase activa de un conflicto que, para no enredarlo mucho a la gente que no conoce esto, tiene que ver mucho desde el punto de vista como neurológico o biológico con el sistema nervioso simpático. O sea, el sistema nervioso simpático no es muy simpático, ¿cierto? Es modo lucha huida, estrés, adrenalina. Entonces, una persona que a los 7 años decidió tomar el lugar de cuidar a su mamá, y tiene 50 años, lleva 43 años en un conflicto activo, en un aspecto en simpaticotonía, o sea, adrenalina, estrés, a lo mejor sin poder dormir, porque no se da cuenta que tomó un rol que no le corresponde. Y cuando esa persona dice, tú eres grande, yo soy chica, se produce un relajo como decir, wow. O sea, te devuelvo el control, te devuelvo el lugar, la jerarquía. Yo soy chico, no tengo que seguir gastando mi energía en cuidarte desde este lugar, que no implica que bueno, cuando el viejito lo va a cuidar, pero es como esa como responsabilidad que tomaste desde un lugar de niño, de hacerte cargo de un adulto y no te corresponde. Y es como 40 años con ese peso encima que de repente en constelación te dicen, te hacen repetir eso, tú eres grande, yo soy chico. La verdad. Y eso, mira, de eso que acabas de decir, la frase, es muy importante también, se dicen en voz alta, porque Claro. es lingüístico. Mm. Entonces es increíble que, por ejemplo, cuando yo estoy tomando un rol de representante y la persona le dice, por ejemplo, yo soy la pequeña y Mm. tú eres más grande, mamá, Mm. inmediatamente la tensión de los hombros a mí Sí, es increíble con el cuerpo y la persona misma. sí. Entonces, después de una constelación, eso, las frases, lo que tú estás diciendo, está llegando profundamente. Mm. Y a nivel físico, claro, salimos del sistema de alerta, que en el Claro. fondo es simpático cuando nos ayuda Sí, a sobrevivir, pero ya es pero, su claro, momento, sí, no necesitamos mantenerlo y lo mantenemos 24/7 y quizás por sí, cuántos años. sí, Pero sí, eso pasa mucho y la persona sale con un relajo. Yo hago constelaciones individuales y también las sí. grupales. Ah, eso te iba a preguntar, ¿cómo trabajas Sí, tú? sí, sí, sí. Individual, ya sea online o presencial, ¿ya? Y ahí soy yo quien toma los movimientos, ¿ya? Ah, Cuando es individual. Cuando son grupales, que yo hago 1 o 2 veces al mes, hago grupales, eh, son las personas a los que representan. Y a veces ahí con lo de los representantes la gente dice, chuta, pero ¿cómo me van a llegar los movimientos? No sé, y yo doy una pequeña explicación antes. Le digo, relajen porque nos centramos, hay un centramiento que hay que hacer, de saber que lo que va a llegar, las sensaciones corporales que voy a recibir, están al servicio de la persona que está constelando, no son mías. sí, Y el constelador es el que va traduciendo eso, esas mm, sensaciones. Y es mm, increíble que la gente, primero que llegó muy así como chuta, y el movimiento que mostró de personas que no se conocen entre sí y mm, muestra un tema, aparecen crímenes que estaban en el sistema de la persona,
es Mm, impresionante. Y mm, todos salen, es una sensación de paz cuando sales de una constelación. Es impresionante la energía, cómo cambia. Eh, wow, hay que vivirla. Yo siempre recomiendo a la gente que no tiene idea de constelaciones que vean la serie de Netflix Mi otra yo. Mi otra yo. Que Sí, yo no la conocía, mi señora la estaba viendo un día, ella está haciendo formación de consteladora ya sé. y en un momento estaba viendo esa serie y yo no, che, y es una maravilla esa serie, es muy bonito como explica cómo, cómo es el constelar y que aparte que para alguien que no conoce, que no sabe lo que es constelaciones, puede Wow, entender muy bien ahí, muy, tal cual, sí. así que es súper recomendable. Yo también la recomiendo mucho. Cuando Sí. no se sabe eso. Sí. Y bueno, y como para ir cerrando, porque ya estamos casi llegando al final, me gustaría Ujú. como sí, para que invites con tus redes sociales, a que cuentes un Mire, poquito lo que haces, dónde te pueden ubicar, y claro. cómo cuentes un poquito de eso antes de que se nos Ya, acabe el tiempo. en consulta yo estoy haciendo acupuntura, ¿ya? Acupuntura, constelaciones individuales, cada cierto tiempo hago las grupales, hago clases de biodanza, soy facilitadora de biodanza también, eso lo hago en Ñuñoa, ahí yo voy a después pasar los datos. Toda la Ujú. información está en mi Instagram, es Ya, changdi-terapias-integrales, guión bajo. Y sí. Creo que está eh, abajo ahí en el... sí, lo están poniendo, ya, no lo veo. Ese es mi Instagram, mi número telefónico, no sé si lo quieren mostrar, pero también está en mi plataforma. La Ya. página web es www.changdi.cl, shangdi.cl. Eh, Hago también numerología tántrica. La numerología tántrica es autoconocimiento, ¿ya? Bueno, Cuando es impresionante, es una sesión de 1 hora y media aprox. Y clases de Qigong todos los martes y jueves, un cuarto por ¿esas la presenciales o online. online? No tiene que moverse de su Qué bueno casa. porque, mira, esta radio una parte muy importante del público que nos ve es fuera de Chile, gente de México, en toda Latinoamérica, mucha, la verdad que llega muy lejos, yo diría que el 70% de los auditores están fuera de Chile, así que qué Fuera, bueno que tú puedes atender online porque mucha gente no se tiene que por estar en supuesto. Chile para hacer todo esto contigo, así que está Claro, buenísimo. sí, sí. Numerología, Qigong Qué y bonito, constelaciones online también. buenísimo. Bueno, Daniela, ha sido de verdad un placer y un gusto esta conversación, ha sido muy bonita, hemos aprendido mucho. Y para gente que no conoce estas herramientas, es muy bueno poder difundir, ¿cierto? Porque es algo que mucha gente que está en esto se ha hecho constelaciones y sabe, pero gente que no tiene idea y es algo que le puede cambiar la vida. O sea, de verdad, eh, Totalmente. la constelación que me hice me cambió, o sea, literalmente la vida. No fue así como, sí, me cambió, o sea, de verdad me cambió la vida, la que yo hice en su momento. Y nunca más hice otra y fue para mí un antes y un después. Y entonces es algo que es muy bonito que la gente conozca esta herramienta y pueda hacerla. Así que gracias por difundir esto. Gracias a ti, Juan Francisco. Tremendamente agradecida por la difusión de lo que haces, ¿ya? La labor que estás cumpliendo también, no solo mostrando tu trabajo, lo que tú haces, sino compartiéndolo con otros. Así que Sí, muchas gracias. esa es la Muchísimas idea. gracias. Feliz. Bueno, muchas gracias, Dani. Y a todos nuestros auditores que se queden en la sintonía de radio hoy. Y los invito mañana, se repite este programa a las 10 de la mañana. Y bueno, la próxima semana un nuevo capítulo. Nos vemos la próxima semana y que estén muy bien. Muchas gracias. Chao. Chao.